Buenas tardes a todos, mi nombre es Oscar Quevedo, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En este video trataremos sobre el diseño y construcción de un amperímetro bajo los principios del galvanómetro de Arson-Ball, el cual tiene como fin medir la intensidad de corriente que pase por un circuito. Entonces, esto lo vamos a hacer para el curso de instrumentación con código 203038-6 para el periodo 2015-1. Entonces, decimos que para poder crear un amperímetro con el galvanómetro Arson-Ball necesitamos acá sobre esta parte una resistencia en paralelo para proteger el medidor como tal y pues el medidor. Recuerden que el amperímetro siempre hay que colocarlo en serie en el circuito, o sea, abrir el circuito y ponerlo como un componente más. Entonces vamos a tener resistencia interna del galvanómetro en ohmios, resistencia en paralelo en ohmios, corriente máxima soportada por el galvanómetro en amperios y la corriente máxima que vamos a medir con el instrumento ya realizado en amperios. Entonces podemos deducir, la corriente que vamos a medir va a ser igual a la corriente máxima soportada por el instrumento por 1 más la resistencia del galvanómetro sobre la resistencia en paralelo. De todas formas, siempre hay que proteger el galvanómetro de corrientes muy altas que pueden dañarlo. Entonces vamos a calcular la resistencia en paralelo. Entonces tenemos resistencia en paralelo va a ser igual a la corriente máxima soportada por el instrumento por la resistencia del instrumento sobre la intensidad que vamos a medir menos la intensidad máxima soportada por el galvanómetro. Entonces, para este curso tenemos que diseñar e implementar un amperímetro de corriente directa y con una derivación de Ayrton en escalas de 20 amperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 1 amperio. Entonces, vamos a usar galvanómetro, protoboard, resistencias fijas y variables y multímetro digital, además de una fuente de poder. ¿Listo? Entonces, el galvanómetro solo no lo conseguimos acá en la ciudad de Bogotá. Entonces, sacamos la pantalla de un multímetro análogo que estaba defectuoso para poder hacer las pruebas. Entonces, según nuestras mediciones, tenemos la resistencia del galvanómetro 47.500. Realmente la resistencia del galvanómetro es de 2000 ohmios, pero para poder hacer el circuito de medición de un amperio, la resistencia en paralelo debería ser muy bajita. Entonces, pues le conectamos una resistencia en serie de 47.5 kiloohmios para dar este ohmiaje y así poder manejar más fácil la corriente. La resistencia en paralelo vamos a calcularla. La intensidad máxima que soporta nuestro galvanómetro es de 0.00004 amperios. La intensidad que vamos a medir es de 0.02 amperios, o sea 20 miliamperios. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la fórmula. Esta es la intensidad máxima soportada por el galvanómetro por la resistencia que les indicaba acá, perdón, acá vamos a corregir. Acá es 49.500. Entonces, esto nos da 0,08 y acá tenemos, vamos a medir 0.02 amperios menos la intensidad máxima soportada por el galvanómetro. Esto nos dará un valor de 0.01996 para un total de 99.2 ohmios. Entonces, para hacer la medición a escala de 20 miliamperios necesitamos una resistencia en paralelo con el galvanómetro de un valor de 99.2 ohmios. Perfecto, igualmente para la 200 miliamperios vamos a usar una de 9.9 ohmios y para la medición de 1 amperio sería una de 1.98 ohmios en paralelo. ¿Listo? Entonces procedemos al circuito. Este es el circuito. Tenemos el galvanómetro, como les indiqué, la pantalla un multímetro análogo, el multímetro digital que nos va a colaborar para verificar si nuestras mediciones son correctas y la protobar ya con el circuito implementado. La fuente de poder que nos va a suministrar 12 voltios de corriente directa. Entonces, rápidamente, tenemos la resistencia de 99 ohmios, que es la para
Para la medición de 20 miliamperios tenemos una de 9.9, que es este trimmer, resistencias variables todas, para poder ser más exactos, que nos dará la medición a la escala de 200 miliamperios, y una de 1.98 ohmios, que será la medición de 1 amperio. Entre comillas, 1 amperio, realmente vamos a medir solo un cuarto de amperio por seguridad del circuito y pues por seguridad de la persona que está trabajando. Recuerden que el amperaje es mortal a una persona. Entonces vamos a medir, prendemos la fuente, vamos a verificar que efectivamente tengamos los 12 voltios de corriente directa. Entonces con el multímetro digital verificamos 11.98, muy cercano, vamos a trabajar. Listo. Entonces el positivo, recuerde que la protoboard acá tiene un puente para que todo esto sea positivo, y el negativo en su parte inferior. Listo, este bombillito LED no hace parte del circuito como tal, es simplemente para verificar que está encendido el circuito, que está ya la corriente pasando. Vamos a trabajar amperajes, que es lo que nos importa. Vamos a empezar 20 miliamperios. Como esto acá. Tenemos acá para que lo puedan observar. Entonces vamos a trabajar con 20 miliamperios. Vamos a poner el multímetro digital en 20 miliamperios de medición, acá el común y el de voltaje y amperaje. Vamos entonces con este switch, lo que vamos a hacer es activar cuál resistencia queremos. Es el switch variable, que digamos en este caso sería la perilla giratoria. Activamos el número 1, que sería la escala de 20 miliamperios. No marca nada porque el circuito está abierto. Yo lo voy a cerrar por medio del multímetro digital para corroborar. Entonces esta es la resistencia de 99 ohmios. Tiene una resistencia en serie debido a que el solo trimmer no alcanzó a dar sino 95 ohmios. Tocó anexarle para poder cumplir con el proceso. Como pueden observar, nos dice que estamos en 16.96 miliamperios, tanto en la parte del multímetro digital como en el multímetro análogo. Entonces, si ustedes observan, si acá el digital marcara 20, pues la aguja debería llegarnos hasta el 20, ¿correcto? Vamos a hacer aquí una prueba rápidamente de aumentar un poco la resistencia. Bueno, en este caso oscila, entonces como pueden observar. Vamos ahora a tomar la resistencia de los 200 miliamperios. Entonces lo que haría esta escala es cerrar el circuito 1 y accionaríamos el circuito, en este caso el 2. Recuerden que cualquier pico del switch ustedes lo pueden usar. Entonces 0, 0, vamos a cerrar, disculpen, acá 200 miliamperios el digital, y cerramos el circuito. Perdón, esta no es, esta la resistencia. Pueden observar, nos salimos del rango, ¿sí? En ambos multímetros, tanto en el digital como en el análogo, nos salimos. Entonces vamos a hacer la medición en el digital por fuera, a ver si estamos dentro de parámetros. Recuerde que para hacer ya una medición de 10 amperios nos toca pasarlo a la escala y cambiar el cable rojo del multímetro para evitar daños internos en el multímetro. Entonces cerramos el circuito y verificamos por qué se nos salió. Estamos hablando de 210 miliamperios. Por eso la primera escala del digital no nos dio, y como ustedes pueden observar, el análogo también nos está marcando, lo que quiere decir que está dentro de parámetros normales. Ok, vamos a hacer la prueba de 1 amperio, lo tomamos en 10, cerramos este circuito ya, y en este caso sería el 6 por disposición de la protoboard. Recuerden, no vamos a tomar la medición de 1 amperio por seguridad, vamos a tomar solo un cuarto de amperio y vamos a verificar si realmente sí es correcto la medición en ambos multímetros. Entonces acá se puede observar, nos marca un cuarto el multímetro análogo y nos marca 250 miliamperios el multímetro digital.
lo que quiere decir pues que ya el multímetro análogo está marcando muy similar al multímetro digital. En cuanto a las pruebas, varía la resistencia debido a que este instrumento por su resistencia interna nos aumenta o nos disminuye la resistencia del circuito, porque todo está programado para que diera pues exactamente. Entonces, para tenerlo en claro, esta resistencia, la que nos maneja para los 20 miliamperios, la sacamos por medio de la ley de Ohm. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. 12 voltios sobre 0.02 amperios o 20 miliamperios nos da una resistencia de 600 ohmios. Entonces acá tenemos los 600 ohmios que nos representan la parte de estas dos, que nos representan la parte de los 600 ohmios para generar este consumo. Para la escala de 200, entonces voltaje sobre intensidad 12 sobre 0.2 nos da una resistencia de 60 ohmios, que es este trimmer, calculado en 60 ohmios. Y para la resistencia de 1 amperio lo marcamos con un cuarto de amperio, nuevamente les recuerdo por seguridad. Entonces 12 voltios sobre un cuarto de amperio o 0.25 amperios, 250 miliamperios. Nos daría una resistencia de 48 ohmios, que es este trimmer de acá. Listo. Entonces pues por medio de esto generamos ese circuito. Espero les quede claro. Cualquier duda nos podemos comunicar por mediante el foro. Muchas gracias. Hasta luego.